Bienvenidos a Héroes del Tiempo. Hoy conocerás una historia que nunca salió en los informes ni en los noticieros, pero que cambió el destino de un equipo entero. Una francotiradora, sola, perdida en la jungla. 30 hombres avanzando hacia ella. Un disparo. Y el silencio se convirtió en leyenda. Quédate hasta el final, porque descubrirás que los héroes más grandes no buscan gloria, solo cumplir con su deber. El amanecer no era un espectáculo, sino una advertencia. La niebla reptaba entre los árboles como un animal paciente, cubriendo las huellas de lo que la noche había dejado atrás. Cada gota que caía de las hojas parecía marcar un compás secreto, el ritmo invisible de la selva. Y entre aquel concierto de vida, se movía ella. La teniente Claire Halstead, conocida por su indicativo de llamada Sparrow, avanzaba en silencio. Cada paso era una decisión, cada respiración una estrategia. La humedad la abrazaba como una segunda piel. Su traje de camuflaje empapado de rocío se confundía con la tierra y las raíces. Su rifle descansaba a lo largo de su cuerpo como una extensión de su voluntad. El equipo SEAL con el que había sido desplegada llevaba 3 días inmerso en aquel infierno verde. 3 días sin dormir bien, sin hablar más que con gestos, sin olvidar que un solo error significaba desaparecer para siempre. Su misión era observar, registrar y salir. Pero la selva, caprichosa y hostil, nunca permite que los planes terminen como se trazan. Claire sentía que algo se movía en el aire. No era viento. Era presagio. El cuarto día amaneció con un silencio extraño. Ni pájaros ni insectos. Solo el rumor distante del río y el chasquido leve de las botas hundiéndose en barro. La calma en la selva nunca es un descanso. Es un engaño. Mientras el equipo avanzaba, las sombras entre los árboles parecían más densas. Cada tronco se convertía en un posible enemigo. Claire miraba a su alrededor con la frialdad de quien entiende que el peligro no avisa. Había aprendido que el miedo puede controlarse, pero la arrogancia nunca. Cuando el sol comenzó a elevarse, el primer disparo quebró el aire. Luego vinieron los gritos. Las hojas estallaron en una lluvia de astillas y fuego. La emboscada había comenzado. El ataque fue rápido, brutal, perfecto. Las balas cruzaban la vegetación como agujas encendidas, cortando ramas, carne y aire. Claire cayó al suelo, rodando cuesta abajo por una pendiente de barro. Su rifle golpeó su pecho. Su casco se desprendió, y durante unos segundos el mundo se volvió un zumbido sin dirección. Cuando por fin abrió los ojos, lo supo. Estaba sola. Los gritos de su equipo se habían desvanecido, engullidos por la distancia. En su radio, solo quedaba el sonido plano de la estática. La selva, antes viva, ahora respiraba como un depredador satisfecho. Claire se arrastró hasta una depresión natural, cubierta de raíces. Allí, con la disciplina que solo el entrenamiento y el instinto podían darle, limpió el cañón de su rifle, revisó su munición y observó el horizonte. El enemigo la estaba buscando. Los minutos se convirtieron en horas. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo y la sangre seca. Cada músculo le pedía moverse, pero sabía que el más leve error delataría su posición. Su cuerpo era una estatua viva, sostenida por pura voluntad. Frente a ella, la selva parecía un mosaico inmóvil, pero en ese aparente silencio, los cazadores se acercaban. Claire vio las sombras avanzar, escuchó susurros en un idioma que no comprendía. Eran al menos 10, tal vez más. Ajustó su mira. Midió la distancia, corrigió el viento y esperó. El dedo en el gatillo no temblaba. El corazón, sí. Cuando disparó, el mundo se detuvo. El eco del impacto se mezcló con el canto distante de un ave
como si la selva misma respondiera al disparo. Luego otro, y otro. Cada bala era una palabra pronunciada con precisión mortal. A medida que los cuerpos caían, la confusión creció entre los enemigos. Disparaban hacia la nada, gritando órdenes desesperadas. Claire no estaba allí. Nunca lo había estado. Sus movimientos eran mínimos, apenas un desplazamiento entre raíces o una respiración más lenta. Ella se deslizaba por la tierra con la paciencia de la lluvia. La selva, testigo muda, parecía protegerla. Durante horas, la batalla se convirtió en un duelo invisible entre una mujer y el bosque entero. Los enemigos, frustrados, comenzaron a retroceder. Pero Claire no celebró. Sabía que la calma siempre era el preludio de algo peor. El sol cayó a plomo sobre el follaje. El aire se volvió denso, casi líquido. Claire sentía la garganta arder, la piel quemar. La cantimplora estaba casi vacía. El cansancio era un enemigo más silencioso, más cruel. Cada respiración dolía. Cada parpadeo era una batalla para no cerrar los ojos. Pero en esa fatiga también había una extraña claridad. Pensó en su padre, un soldado que nunca regresó de su última misión. Él había sido su maestro antes de ser un recuerdo. Un disparo no se hace con las manos, le decía, sino con la calma. Esa voz la sostuvo. Con ella volvió a apuntar, a calcular, a resistir. El tiempo se volvió un espejismo. No supo si era mediodía o tarde. Solo sabía que algo cambiaba en el aire. Un murmullo lejano crecía, multiplicándose. No eran 10 enemigos, eran 30. Venían por ella. El miedo intentó abrirse paso, pero Claire lo encerró dentro. Su respiración volvió al ritmo. Sus manos, aunque temblorosas, se estabilizaron sobre el rifle. Si ese era el final, no lo enfrentaría huyendo. Se preparó para la última defensa. El primer disparo abrió la danza. Luego vino el segundo. El tercero. La jungla entera se convirtió en un campo de ecos, de fuego y humo. Claire se movía como un espectro, cambiando posición entre disparos, borrando huellas, transformando cada rincón del terreno en su escudo. El ruido del combate fue sustituido por otro sonido, el rumor lejano de hélices. Al principio, pareció un sueño, pero pronto el aire cambió. Las hojas comenzaron a vibrar. El rugido metálico creció hasta llenar el horizonte. Los helicópteros aparecieron entre la bruma. Claire los vio con los ojos vidriosos, sin saber si debía creerlo. Habían vuelto por ella. Desde el cielo, el estruendo de las ametralladoras cortó la oscuridad. Los insurgentes, que minutos antes avanzaban con furia, comenzaron a caer, a huir, a desaparecer entre las raíces. La selva se llenó de fuego y viento. La pesadilla, al fin, se rompía. Cuando los motores callaron, lo único que quedó fue el olor a tierra quemada. Claire estaba tendida sobre el barro, el rifle aún en sus manos. Sus dedos estaban marcados, la piel agrietada, los ojos hundidos. Pero respiraba. Y eso bastaba. Un par de sombras descendieron del helicóptero. Su equipo, su familia. Uno de ellos se arrodilló a su lado. No hubo palabras, solo una mirada. Ella no necesitaba hablar. Lo había dicho todo con cada disparo. Mientras la subían al helicóptero, levantó la vista una última vez. El sol caía sobre el bosque como un adiós dorado. La selva, testigo de su resistencia, la observaba en silencio. Esa noche, el campo base estaba en calma. El ruido de los generadores era lo único que rompía el silencio. En una mesa metálica, su rifle descansaba, cubierto de barro y gloria silenciosa. Nadie se atrevía a tocarlo. Claire dormía, exhausta. Su respiración era leve, casi un suspiro. En su rostro,
la paz extraña de quien ha sobrevivido a lo imposible. Afuera, un soldado encendió una vela junto al arma. No había ceremonia ni discursos, solo respeto. La historia de Claire Halstead correría de boca en boca. Algunos dirían que enfrentó sola a todo un escuadrón. Otros, que la selva misma la protegió. Pero los que estuvieron allí sabrían la verdad. Que el valor no siempre grita, que a veces solo respira. Y dispara cuando nadie más puede hacerlo. Y en algún lugar del bosque, el eco de un disparo seguía viajando, recordando a todos que la verdadera fuerza no está en el ruido del combate, sino en la calma de quien no se rinde.